Profe, consulta. Sí, Es, en este caso, en el ejemplo de presentación marginal, sí. eh, un carpelo toma esa forma y contiene, en este caso, a los óvulos, que decías que también son carpelos. En- El óvulo no es carpelo, los óvulos están en los carpelos. Nacen de los carpelos, ¿sí? No es una hoja modificada, entonces. El óvulo no es una hoja modificada, ¿sí? O El sea, óvulo es la sería semilla. más fácil El óvulo es la diferenciar semilla. esto de la... Perdón, O ¿puedo sea, preguntar? sí, sí. Perdón, o sea, esto de la placentación es más fácil diferenciarlo en una fruta que en una flor. Claro, es mucho más fácil. Muchísimo, porque ya está todo desarrollado y más grande. Parece Todo una granada desarrollado. la axilar. ¿Eh? La axilar podría ser una La granada, granada, claro. claro. Profe, ¿puedo hacer una pregunta que por ahí se me enoje? Por ¿Por ejemplo, en qué? el marginal, ¿es mono o dico? ¿Eh? En el marginal es dico. Gracias, profe. Pero igual también puede haber alguna mono marginal, ¿sí? Dependiendo de de cuántos carpelos tenga igual. Por eso, porque O veía sea, solo uno. marginal, ¿qué significa? Que los óvulos que se están placentados en un margen de la hoja, ¿sí? En el margen de la hoja. ¿Por qué digo en el margen? Porque si esto es una hoja plegada, los márgenes están en la punta y donde está el haz vascular, que está acá abajo, ¿se ve el haz vascular, el puntito de abajo, en el marginal? Bueno, el haz vascular está ahí abajo, entonces los óvulos ¿dónde salen? De los márgenes, ¿sí? De la otra punta, ¿sí? En el Gracias, profe. parietal, no hay por qué, en el parietal, ¿sí? De la parte donde se unen esos carpelos, ¿sí? O donde podrían estar unidos, si es que están unidos, que siguen siendo en el margen, pero como hay más de un carpelo, se llama parietal. Después tenemos axilar, ¿sí? Porque nace de las axilas de la unión de varios carpelos, ¿sí? Central, ¿sí? Porque sale en el centro de varios carpelos, ¿sí? Y así tenemos también la última, que es basal o apical, si tenemos una única semilla, ¿sí? Una única semilla. O en la base, ¿sí? O en la parte más alta donde estarían los márgenes, ¿sí? Pero bueno, esto de la presentación es ultra difícil de ver y de hacerlo en una flor. Así que no los voy a presionar mucho con esto. Si se ve porque está perfectamente perfecto, bueno, y si no se ve, listo. Me encanta que sepan que exista la placentación y que puede ser marginal, parietal, axilar, central o basal, y se lo dejamos al taxónomo, ¿sí? O a la taxónoma o al taxónomo. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, antes de pasar al fruto, entonces, vamos a ir acá de vuelta. Vamos a ir a esta de vuelta, que está acá, ¿sí? ¿Y qué me va a importar a mí en el parcial? La estructura floral, si es cíclica o acíclica. La simetría me va a importar mucho. El número de piezas por ciclo, el número de ciclos, el periantro, la sexualidad, el tipo de androceo, ¿sí? Y la posición y la placentación pueden fallar un poco. En lo que pueden fallar seguro es en la placentación, pero la posición, si es súpero o ínfero, ahí voy a tener apenitas un poquito de consideración. Donde sí voy a tener toda la consideración del mundo, si no le pegan, es en la placentación. Pero en todo lo demás, del 1 al 7, muy poca consideración voy a tener, ¿sí? Tienen que saber ver si es cíclica, si es acíclica,
la simetría, las piezas, el número, ¿sí? El número de ciclos, ¿sí? El periantro como es, la sexualidad, el tipo de androceo. Y en la 8 y en la 9, en la 8 consideración, y en la 9 mucha más consideración, o directamente capaz que no lo tengo en cuenta, ¿sí? ¿Queda claro lo que voy a tener en cuenta en el parcial? Sí, profe. Igual, el 7, que nos vamos a ver, vamos a recontra practicar esto en las 2 horas, ¿sí? Que estemos. Y ahí vamos a sacarle jugo. Y ahí voy a tener consideración a todo, ¿sí? A todo, a todo, a todo. No voy a tenerle consideración a las personas que no lean o que no repasen a la hora del 7, ¿sí? Aunque sea en el bondi o en el auto yendo al laburo, yendo ahí, si laburan mucho o si tienen que cuidar de sus hijos, les voy a pedir que repasen, ¿sí? Antes de ir a la facultad ese día, ¿sí? No importa si repasan 1 minuto o 2, o mientras me esperan a mí, que yo abro el aula ahí afuera, pero repasen, ¿sí? Ahora sí vamos a ir al fruto. Bueno, ahora ya estamos en el fruto, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, en la mora, que está ahí arriba, teníamos la flor, se fecunda, y se empieza a formar el fruto y la semilla, ¿sí? O en el caso del melón, que está ahí abajo, lo mismo, ¿sí? Pregunta. Sí, En este caso tiene 4 ciclos. en este caso tenemos los 4 ciclos, sí, totalmente. O sea, muy rara vez van a ser más de 4 ciclos, por lo que veo. Sí, 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 sí. El receptáculo a veces también puede ser, ¿sí? Considerado un ciclo. Parte, ¿sí? Pero bueno, a mí me gusta considerar los ciclos como los que son homólogos a hojas. Y el receptáculo es homólogo a tallito. Así que bueno, podemos considerarlo un ciclo, pero no, igual lo tienen que nombrar, ¿sí? El receptáculo, porque es parte de esa yema que dio origen a una flor. ¿Sí? Porque las yemas pueden dar, tanto la apical como la yema axilar, pueden dar orígenes a flores, ¿sí? Se transforman totalmente, ¿sí? La ramita, lo que iba a ser ramas es el receptáculo, y todos los que iban a dar flores en esa yema, se transforman, perdón, hojas, se transforman en Antófilos. flores, en antófilos, ¿sí? Bueno, entonces, el fruto, ¿sí? ¿Qué es el fruto? Y es los carpelos, la parte del carpelo que forma el ovario, ¿sí? La parte de los carpelos que forman el ovario, ¿sí? Van a dar al fruto. O sea, el ovario maduro es el fruto, ¿sí? Y dentro del fruto están las semillas, ¿sí? Repito, entonces, ¿qué es el fruto? Es el ovario maduro, ¿sí? Ese es el fruto, que adentro va a tener semillas, ¿sí? También puede ser el ovario fecundado, ¿sí? Ese es el fruto, ¿sí? Podría decirse que ese carpelo, mediante la maduración, fue perdiendo algunas de sus partes, como el pistilo. Y claro, porque por muerte celular programada, por apoptosis, se corta ahí, ¿sí? O queda seco. ¿Ven acá el frutito de abajo? ¿O ven cada pelito que tiene cada frutito de la mora? ¿Sí? O de la zarzamora. Cada pelito era, digamos, el estigma, ¿sí? Que queda ahí, y el ovario, la parte propiamente dicha, la parte del carpelo que formó el ovario, ¿sí? Quedó y se engrosó, se llenó de jugos, se llenó de fructuosas, ¿sí? Montones de cosas que son atractivas, ¿sí? Para animales, que permiten también la diseminación, ¿sí? de las semillas. O sea, algo que hizo que las angiospermas llegaran a donde están hoy y pudieran copar tantos ambientes y están tan distribuidas, es gracias a la fruta, ¿sí? Gracias a la fruta.
que esa fruta puede ser comestible o no, pero de alguna manera esa fruta permite, ¿sí? La dispersión, ¿sí? De alguna manera. ¿Sí? Cuando una roseta se nos pega en la ropa, se está dispersando, ¿sí? La planta esa. Y así sucesivamente, ¿sí? Cuando alguien se come una palta, y bueno, la está dispersando, en definitiva. Cuando alguien, ¿sí? Se está comiendo un tomate, también lo podríamos decir que a veces tiramos alguna semillita de tomate, o a veces hacemos, ¿sí? Popó con un poco de tomate, y a veces, en algunos casos, puede llegar a germinar, ¿sí? Así como germinan las semillas cuando pasan a través del tracto digestivo de las aves, ¿sí? Entonces, es una forma de dispersión muy linda y muy avanzada, ¿sí? Porque ya es coevolución, ¿sí? Ya no es que se depende del aire o del agua, ya ahora es algo que es zarpado porque ya hay varios animales involucrados en la dispersión, ¿sí? Entonces, hay muchas más posibilidades de llegar a otros ambientes cuando hay animales que vuelan y que lo pueden llevar, ¿sí? O que en el caso nuestro podemos caminar, correr, volar, hacer un montón de cosas. Por eso hay muchos biólogos y biólogas que proponen eso, ¿sí? La coevolución del ser humano con muchas plantas, ¿sí? Y, y por qué hay muchas plantas que hoy son cosmopolitas, gracias al ser humano. Y algunos dicen, no, pero eso es un garca que está destruyendo la flora nativa y trae plantas. Y sí, puede ser que desde un punto de vista pueda ser pensado como una persona chanta o mala, o porque no se da cuenta y Sarmiento trajo para acá plantas o animales y los dispersó. Sí, puede ser. O los diferentes tipos de inmigrantes que viven en Argentina trajeron el ligustro, por ejemplo. Y bueno, sí, es verdad. Pero también puede ser visto como coevolución eso, ¿sí? Que el ligustro, por sus características, el hombre lo haya elegido para tantas cosas, y bueno, dijo, mira, aquí flor de árbol es re beneficioso para mi familia, lo traje, ¿sí? O es culturalmente nos representa, el olivo, no sé, lo traje. Y acá está, ¿sí? Algunos se zarpan y crecen mucho y copan, y otros no tanto, ¿sí? Pero bueno, dependiendo del punto de vista, ¿sí? Pro- Puede verse de un lado o del otro, ¿sí? Y todo es válido acá. Sí, Profe, como la uva. claro, la uva, sí, exactamente. Por eso, cada punto de vista es válido, ¿sí? Y pelearse por eso no está tan bueno, ¿sí? Por eso, cada momento que pasa, antes era un boom el tema de las nativas, y se recontrapeleaban, y de hecho hay gente hoy que se sigue peleando por defender que es lo nativo y que no, ¿sí? Y en definitiva, no sabemos qué Sí, pasa, en porque Bariloche cuando, pasa eso. y por eso, en definitiva, no sabemos qué es lo que pasa, porque si en miles de millones de años se vuelve a formar la Pangea y todos los continentes se unen, ¿qué va a pasar? ¿Qué sé yo? No sé. No sé qué puede pasar. ¿Sí? Eh, entonces es como muy raro eso. Por ahí en tiempos humanos sí podemos pelearnos, pero si lo hablamos en tiempos de la vida, en tiempos geológicos, capaz que no está tan bueno pelearse, ¿sí? Capaz que está más bueno buscar puntos en común y seguir para adelante, que el punto común sería, ¿sí? El dióxido de carbono se consume y está fijo en las plantas, y el oxígeno se libera y vivimos más tiempo en la Tierra, ¿sí? Pero bueno, ¿qué pasa si con los frutos? ¿Sí? Bueno, eso es el fruto, ¿sí? Lo que acabamos de Profe, ver, ¿se le el ovario entrecorta o es fecundado. solo a mí? No sé, el resto, ¿qué dicen? Ahí yo escuché entrecortado. Sí, se Entonces, entrecorta un poco. entonces puede ser que se me esté entrecortando a mí, ¿sí? Entonces el fruto es eso, es el ovario fecundado, ¿sí? Que después da a esa parte. ¿Y qué pasa? Ahora vamos a ver, ¿sí? Que hay, la mayoría de todo lo que vimos antes tiene que ver con flores solitarias, ¿sí? Plantas que tienen una única flor, o que forman una única flor, y esa flor está separada en varias partes de esa planta. Pero después vamos a ver que hay plantas que forman inflorescencias, que son conjuntos de flores, que forman una gran masa floral, ¿sí? Y vamos a ver que hay muchas plantas que forman inflorescencias, ¿sí? Y las inflorescencias también son caracteres diagnósticos para especies o para familias. Entonces, de acuerdo a la inflorescencia, ¿sí? A cómo estén ubicadas esas flores, a cómo maduren esas flores, ¿sí? A cómo sea la ramificación, ¿sí? De la rama que da origen a esas flores,
cuando es un conjunto, van a tener todos estos nombres, ¿sí? No me interesa que se los aprendan. Me interesa sí que sepan que los caracteres morfológicos de las inflorescencias, ¿sí?, están acá. Entonces, vamos a tener cimas, ¿sí?, que son las de arriba, ¿sí?, cima simple, ¿sí? Vamos a tener espigas, que son de muchas monocotiledonias. Espádice, que es de las monocotiledonias que forman como la cala o las palmeras, ¿sí? Amentos, racimos, vamos a tener corimbos, vamos a tener umbelas, como por ejemplo la flor, ¿sí?, de la zanahoria y el perejil, umbelas, son umbelíferas, ¿sí? Capítulos, como las compuestas, como las margaritas, ¿sí?, como el girasol. Verticilastros, ¿sí?, cimas compuestas, ¿sí? Cimas escorpioides, como la que está ahí abajo, como la que tiene el junco, ¿ven? El iris, ¿sí? O sea, el iris son las iridáceas, que son la familia de la flor de iris, ¿sí? Tienen cimas helicoides, ¿sí? Después tenemos incinos, ¿sí?, bóstrices, panículas, ¿sí? La avena, por ejemplo, tiene panículas, ¿se lo ven? El corimbo, ¿sí? El corimbo tienen otro tipo de margaritas, tienen corimbos, ¿sí? Umbelas compuestas, son umbelas de umbelas, ¿sí? El tirso y el pleiocasio, ¿sí? Son diferentes tipos de morfología que, de acuerdo a la ramificación, o si no hay ramificación o lo que sea, que tenga que ver con la formación de esa inflorescencia, le vamos a poner un nombre, ¿sí? Si cuando vienen ustedes el sábado 7 tienen de estas flores, ¿sí?, y le quieren llegar a poner un nombre de esto, yo los voy a ayudar, ¿sí? Hasta donde sé, porque hay muchas de estas que yo ni las podría reconocer, ¿sí? Hasta donde sé y donde pueda los voy a ayudar, ¿sí?, si hay alguien muy manija, ¿sí? Pero me interesa que sepan que existen muchas variedades de inflorescencia, ¿sí? Las que sí me va a interesar a mí que sepan son las más comunes. La umbela, ¿sí?, que de ahí vienen las umbelíferas, ¿sí?, o sea, la familia de la zanahoria, del perejil, ¿sí?, del apio, ¿sí? ¿El puerro también? El puerro, no, el puerro forma otra, ¿sí? Que si no recuerdo, el puerro, porque las umbelíferas están, fíjense, una cosa es el corimbo, fíjense que todas están a la misma altura, y la umbela forman como un paragüita redondeado, ¿ven? Y además, ¿ven que tienen número? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hacia el centro la umbela. Sí, sí. ¿Ven los numeritos? Y el corimbo, ven que dicen 1, 2 la otra punta, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ven? ¿Eso? Bueno, en la umbela, Sí. fíjense que nacen todas de un mismo punto. En el corimbo nacen de diferente punto, ¿sí? ¿Se ve eso? Sí, se nota. Bueno, entonces, por ahí, desde arriba, yo las veo de una forma, pero cuando las empiezo a examinar de dónde nacen de otra forma. Y así, bueno, voy a ir viendo. O sea, la umbela me interesa que lo sepan porque es de una familia muy... ¿Quién tiene el micrófono abierto? ¿Sí? El capítulo me interesa que lo sepan porque es de todas las margaritas, exceptuando algunas como los enecios que tienen corimbo compuestos, ¿sí? Y después, bueno, el resto, ¿qué me va a interesar que sepan? La espádice, ¿sí? Porque es eso van a tener, ¿sí? Las palmeras y las calas, ¿sí? La espiga me va a importar porque la espiga tienen la mayoría de los cereales, ¿sí? Tiene una espiga, ¿sí? Y después el resto, bueno, lo podemos ir viendo. El verticilastro, por ejemplo, tiene algunas mentas, ¿sí? Algunas mentas. Y después el resto, bueno. Pero bueno, las más fáciles son las que en el nombre, las más comunes y las que generalmente vamos a estar viendo, ¿sí?
¿Alguna otra consulta con este tema de las inflorescencias? ¿Sí? La lavanda, por ejemplo, ¿cuál sería? La lavanda, yo no sé si es Espádice. un racimo me parece que es. Me parece que es un racimo. ¿Y no es Me una parece. inflorescencia? Sí, es una inflorescencia. Profe, perdón, las más Por eso. importantes dijo que eran umbela, impádice y ¿cuál otra? Las importantes por las plantas, por las familias que tienen esos, ¿sí? Que son familias muy importantes, ¿sí? La espiga tienen las poáceas, ¿sí? La familia de donde están todos los cereales, ¿sí? La espádice van a tener la palmera y las calas, ¿sí? El capítulo la tienen la mayoría de las margaritas, ¿sí? La umbela lo van a tener la familia de las umbelíferas, que son la de la zanahoria, el perejil, ¿sí? El apio, el hinojo, ¿sí? ¿Y la de la menta cuál era? La de la menta, si no me equivoco yo, la menta, algunas mentas, no todas tienen un verticilastro, ¿sí? Este de acá, ¿sí? Espádice también va a ser las achiras, por ejemplo. La chira no, 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 No. no, no. Ah, Las no, es chiras diferente. tienen No es, flores, no es inflorescencia. claro, exactamente. El choclo suena a espádice, ¿no? No, el choclo es una espiga, muy Ok. juntita, pero es una espiga. Ya digo, espádice solamente vamos a ver en palmeras y en calas, ¿sí? La cannabis también espiga. La cannabis tiene, yo no sé si son inflorescencias o son muchas flores pegaditas que parecen una inflorescencia, que nacen todas de un tallito, ¿no? Eso no recuerdo bien ahora. Me parece que el cannabis no sé si forma inflorescencia. Bueno, eso se podría observar un poco Sí, mejor en... sí, 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 sí. Bueno, vamos a seguir. Entonces acá es como que eh, volvemos un poco a los tipos de ramificación. Recuerden esto, en monopodial o simpodial, ¿sí? Porque tiene que ver también con cómo se van a dividir, cómo se van a también a ramificar, ¿sí? Las inflorescencias. Las hay monopodiales y las hay simpodiales, ¿sí? Entonces, las monopodiales son llamadas racimosas. Forman racimos. Y las simpodiales forman cimas, ¿sí? Donde siempre la yema principal aborta o termina y las yemas laterales toman preponderancia, ¿sí? Y los racimos siempre la yema apical es la que toma preponderancia, ¿sí? Perdón, ¿lo podrías repetir? Claro, acá. Esto, ¿sí? Monopodial, la yema terminal sigue activa, que es lo que habíamos visto, ¿sí? En lo que es la ramificación vegetativa, ¿sí? En la simpodial, la yema terminal queda no funcional, luego de desarrollarse o da una flor y ahí queda, ¿sí? Y ahí vamos a tener, ¿sí? Las inflorescencias que son monopodiales o racimosas, y las inflorescencias que son simpodiales o cimosas, ¿sí? Claro, como que las simpodiales, digamos como que las yemas axilares, digamos, tienen como más relevancia, y la Claro, monopodial como que todo el tiempo sigue creciendo para arriba. no siempre, pero la mayoría de las veces sí. Ok. O sea, en la monopodial lo que pasa es que la yema principal es la que más preponderancia tiene y es la que da la mejor flor, por decirlo así.
Y dentro, ¿sí?, de las monopodiales, las vamos a diferenciar, ¿sí?, el nombre, ¿sí? Un racimo es una inflorescencia monopodial que van a ir madurando las flores en sentido acrópeto, ¿sí? Las de abajo van a madurar antes que las de arriba, y van a ir madurando de abajo hacia arriba, ¿sí? Y también van a ser racimosas o monopodiales aquellas también, no solamente en el cual la yema principal está preponderando, sino que van a ir madurando también del centro, de afuera hacia el centro, ¿sí? Maduración de la flor centrípeta, ¿sí? Hacia el centro. O sea, las inflorescencias, repito, monopodiales o racimosas, ¿sí?, vamos a tener que tienen, ¿sí?, diferenciación acrópeta, o sea, de abajo hacia arriba, ¿sí? Y también las hay centrípetas, de afuera hacia adentro, ¿sí? Ahora, si esa inflorescencia, que es acrópeta, por lo cual es un racimo, ¿sí? Perdón, por lo cual es racimosa, ¿sí?, tiene que esas flores no tienen, ¿sí?, pedúnculo, forman una espiga. Y eso lo podemos ver en el choclo, ¿sí?, en el trigo, en el sorgo, porque los granos se salen directamente, ¿sí?, ¿de dónde? Del tallito, ¿sí?, de ese braquiblasto que se hizo como un macroblasto, por decirlo así, pero sigue siendo braquiblasto chiquitito, ¿sí?, que se espiró. Y ahí quedó pegado, ¿sí?, no tiene pedúnculo esa flor, que forma la inflorescencia, ¿sí? Cada flor de la inflorescencia no tiene pedúnculo. En cambio, si tiene pedúnculo, fíjense, piensen en la uva, cierren los ojos, piensen en la uva, van a ver que están todas las uvitas pedunculadas, que son racimos propiamente dicho. Y si aparte cierran los ojos y ven un racimo en pleno enero, cómo se está formando, digamos, cada fruto, el fruto también sigue el orden de maduración de la flor. Fíjense que los frutos que primero maduran son los que están más arriba en el racimo, hay más cantidad, y los de la punta, bien la puntita, que son los de menos cantidad, son los últimos en madurar. ¿Sí? Y lo mismo pasa en el maíz, ¿sí? Los de abajo son los que más maduran los granos, y los de arriba, fíjense que a veces la espiga la compramos, ¿sí? Cuando compramos el maíz, la mazorca, los de arriba a veces no tienen granito de choclo, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Y bueno, y con el caso de la umbela va a pasar lo mismo, ¿sí? Los de afuera van a madurar primero las flores, y por último los del centro, ¿sí? Si ahora prestan atención, cuando vean que empieza a florecer la zanahoria, o el hinojo, o el perejil, ¿sí?, van a ver que primero van a florecer las de afuera, y después van a empezar a florecer las de adentro. Y cuando vean un capítulo, o sea, una margarita, o un girasol, van a ver que las primeras en madurar van a ser siempre las de afuera, y las del centro van a madurar a lo último, y lo mismo cuando se empiezan a formar el fruto. Como primero maduraron las de afuera, fueron fecundadas primero las de afuera, entonces vamos a tener primero los girasoles, ¿sí? Cada pipa va a salir la de afuera, y después van a salir las pipas de adentro, ¿sí? ¿Me explico, gente? Sí. Sí. Ahora ya pueden empezar a prestar atención a estas minuciosidades, ¿sí? Que están buenos. Está bueno, a mí por lo menos me pongo bastante feliz cuando empiezo a ver este tipo de cosas, a veces hasta que se me piantan los lagrimones, porque pienso, mirá cómo se ve la botánica, ¿no? Pero bueno. Profe, ¿la flor del maíz entonces qué es? ¿Espiga? Es una espiga, claro. Ah, ok. Bien. Profe, hay Sí. una planta que crece por acá, y todo, la veo por todos lados, que da las flores como un paragüita, y cuando uno las saca parece zanahoria, pero es como más blanca, medio salvaje, pero está emparentada, Y ¿no? esa es la cicuta, ¿sí? Tené cuidado, porque es venenosa. Bueno, no, pero
puede servir. ¿Existe sí, la es- cicuta es- salvaje? Sí, es recontra salvaje la cicuta, hay que tener cuidado, ¿sí? Y de hecho es de la familia, es una umbelífera, ¿sí? Es de la familia de la Sí, zanahoria. sí, pero es impresionante el momento que florece por todos lados. No sabía que era Claro, eso, pero tiene como olor a zanahoria y todo, porque, y claro, es de la familia. gracias. Profe, a mí me pasó de haber plantado las semillas de zanahoria que me dieron en la huerta municipal Sí. y no eran zanahorias. También que me dicen que las traen de San Juan, ¿no? Pero el tallo se hizo muy grueso, blanquecino, no. No, no, Había, es zanahoria. Lo que pasa que la zanahoria, ¿sí? Ancestralmente no era colorida, ¿sí? Fue una selección que hicieron los europeos. La zanahoria era blanca, la incolora. claro, Y con pero las- era y- muy y- grande la parte verde aérea y la raíz era durísima. O sea, fue no, bueno, imposible. eso porque se te fue en vicio. Pero Porque mira. no estaba hablando la tierra puede ser también. también. Por Se varios usa factores turba. puede ser. Por varios factores puede Ajá, ser que la zanahoria se vaya en vicio, pero sí, uno puede ser la tierra dura. ok. Y después, ¿qué teníamos? ¿Sí? Ah, perdón. Y acá hay ejemplos. Jacarandá, racimo, espiga, ¿sí? Las monocotiledóneas, ¿sí? El trigo, abajo, y la de arriba no me acuerdo cómo se llama. La umbela, ¿sí? La flor de la cicuta o ¿sí? de la zanahoria. Y los capítulos, el girasol, ¿sí? Y ahí se ve Gladiolo no es. perfectamente la maduración. ¿Eh? Puede ser gladiolo. Yo en ese sentido soy Gladiolo. medio ignorante. Siempre me costaron las monocotiledóneas así ornamentales, esas lindas, siempre me costaron, siempre. Así que me tienen que tener paciencia mía. Pero bueno, a mí cuando veo este tipo de cosas y las relaciono por ahí, más cuando veo una flor de girasol así de arriba y veo esa, además la disposición, todo espiralado, esa figura de la naturaleza tan fractálica, tan perfecta, es como que me vuelve loco. Me vuelve loco eso, la morfología, cómo es tan perfecta. Y ahora vamos a las cimosas o simpodiales, ¿sí? Donde no hay preponderancia de la yema apical, sino que son las axilares las que toman preponderancia, ¿sí? Entonces, cuando, ¿sí? El orden de floración es basípeto, ¿sí? Basípeto, ¿sí? ¿Qué pasó acá? Acá está errado, ¿sí? El dibujo, ¿sí? Porque basípeto es que primero fructifican las de la punta y es hacia abajo. Bueno, eso en realidad no es basípeto, sino que es acrópeto también del monocasio, ¿ves? Porque están madurando primero las de abajo y por último las de arriba, ¿sí? Basípeto es al revés, es cuando es de arriba hacia abajo. Está mal puesto el término, tengan en cuenta eso, ¿sí? Aclarado. Y después, orden de floración centrífugo es cuando es de adentro hacia afuera, como la fuerza centrífuga, ¿sí? Que empuja cuando algo gira hacia afuera, ¿sí? Entonces, con orden de maduración centrífuga, ¿sí? Vamos a tener dicasios o pleiocasios, ¿sí? Primero maduran las de adentro y después las de afuera, ¿sí? Entonces, ¿qué es la diferencia entre la umbela y el pleiocasio? Justamente el orden de maduración. En la umbela es centrípeto y en el pleiocasio es centrífugo, es hacia afuera. Primero maduran las de adentro y después las de afuera, ¿sí? Y el dicasio, bueno, es dicasio, no hay mucha diferencia ahí. Hay una yema, hay una flor en el medio y que murió ahí la yema apical y las laterales siguen, ¿sí? Y se repiten. Es dicasio porque es siempre de a dos, ¿sí? Se repite siempre la misma estructura de a dos, de a pares, ¿sí? Profe, disculpe, no escuché. La primera es umbrella y las otras. ¿Cómo? No entiendo. Umbelas son las anteriores, ¿sí? Las monopodiales. Yo estoy haciendo la diferencia entre monopodiales y simpodiales porque acá el pleiocasio lo puedo confundir con una umbela.
Pero no lo Ah. confundo porque una tiene maduración centrífuga y la otra centrípeta. Centrípeta es la umbela y centrífuga es el periocasio, ¿sí? Ahí Cuando traigan inflorescencias, la idea va a ser mirar el orden de floración, ¿sí? Para saber si es un periocasio o es una umbela, ¿sí? En el caso que sean parecidas, ¿sí? Y acá, sí, monocasio, ¿sí? El no me olvides, ¿sí? Dicasio tenemos la gipsófila, que yo no la conozco. Y el pleiocasio, ¿qué es esto que tenemos acá? Una alegría del hogar. Sí, puede Malbón. ser. O un malbón, ¿no? Un malbón. Sí. Un malbón parece, sí. Sí, Sí, sí. parece un malbón. Así que bueno, traigan flores, ¿eh? Muchas flores el 7. De diferentes tipos, todas las que puedan. El puerro me parece que es pleiocasio. El puerro... Ah, puede ser que maduren sí primero las de adentro y después las de afuera. Sí, creo que sí, que tenés razón, que primero maduran las de adentro y después las de afuera. Y bueno, y ahora por último, ya para cerrar, queda 1 minuto 41, ¿sí? El síndrome de polinización, ¿sí? O sea, ¿qué pasa con la polinización? ¿Sí? Especies que se autopolinizan y especies que no se autopolinizan, que requieren de polinización cruzada, que esto es lo que yo le decía antes, ¿sí? Cuando el estigma reconoce o no reconoce químicamente, ¿sí? Y ahí vamos a tener diferentes especies. Pero ya para esto, ¿sí? Ya se necesita un examen muy exhaustivo, ¿sí? Y generalmente ya esto es para variedades o para algo muy, muy específico. Cuando quiero determinar ya este nivel, generalmente esto no son caracteres muy, muy, muy usados, ¿sí? Ya son caracteres recontra estrictos. Más que nada esto es a nivel ecológico o a nivel de palinología o malinología, ¿sí? La parte de la biología que estudia las mieles, ¿sí? La composición de las mieles y la palinología es la parte de la botánica que se estudia, ¿sí? Los pólenes, ¿sí? Bueno, ahora se va a cortar, ¿sí? Y bueno, hacemos la última intervención, ¿sí? Sí.